En el ejercicio número 3 nos pide demostrar la siguiente identidad. Aquí podemos ver que todas nuestras funciones trigonométricas ya son o están en función a seno y coseno. Y luego debo ver que todos mis ángulos sean iguales, pero no es así. Aquí es ángulo X, pero aquí ya no. Aquí es un ángulo 3X y 3X. Aquí también tengo 2X, por tanto tengo ángulos desordenados, la cual necesariamente debo llevarlo en función de un solo ángulo. En este caso sería solo X. Por tanto, la solución. Para realizar este ejercicio voy a aplicar algunas de estas propiedades. La identidad pitagórica, el seno de ángulo doble y también esto. La suma de ángulos en una función seno, la suma de ángulos en una función coseno y el coseno de ángulo doble. Bien, el ejercicio lo puedo expresar de la siguiente manera. Coseno de x y seno de x, aquí no lo voy a hacer nada porque no hay nada que hacer por el momento. Pero en el coseno de 3x yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Sé que 3x equivale a 2x más x y seno de 3x de la misma manera. 3x equivale a 2x más x. En la parte de abajo lo que voy a hacer es aplicar la función del seno de ángulo doble, que vendría a ser esto. Ves que seno de ángulo doble, simplemente lo anoto esto. Y en lo siguiente, en estas dos expresiones no hay nada que hacer, por tanto lo dejo ahí. Luego lo que voy a hacer es ahora aplicar la suma de ángulos en una función coseno, que me indica que es coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. De la misma manera aplico esa fórmula que habíamos mencionado anteriormente, la suma de ángulos en una función seno, que vendría a ser así, de esta manera. En la parte de abajo simplemente voy a factorizar el número 2 porque si han podido observar en la anterior expresión todos tenían el valor de 2. Luego aquí lo que voy a hacer es factorizar el valor de coseno de x porque si se dan cuenta se repite coseno de x, coseno de x y coseno de x, por tanto puedo factorizar esa función. De la misma manera también voy a hacer para el seno de x, voy a factorizar mi seno de x en todas las expresiones donde se repite. Y en el denominador lo voy a dejar tal cual porque no hay nada que hacer por el momento. Una vez factorizado el coseno de x me va a quedar de la siguiente manera. Factorizo el coseno de x, aquí me va a quedar 1 menos. De aquí factorizo el coseno de x, me va a quedar esta expresión que vendría a ser esto. Y de mi última expresión que contiene coseno de x vendría a ser esto. La cual me quedaría así. Menos. Luego factorizo la función seno de todas aquellas expresiones que contengan a la función seno. Entonces factorizo menos. Aquí van a tener mucho cuidado, estoy factorizando el signo más, sería menos seno de x. Como he factorizado el menos, aquí solo me quedaría 1. Menos de otra expresión que contenga el seno de x vendría a ser esto. Me va a quedar seno de 2x, pero como he factorizado el signo, este se convierte en negativo. Y de mi última expresión que contiene seno de x vendría a ser esto, la cual solo me quedaría coseno de 2x, pero también he factorizado el signo. Luego lo que voy a hacer ahora es aplicar el coseno de ángulo doble, que se desarrolla de la siguiente manera. Me dice que el coseno de ángulo doble es igual a la diferencia del coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, pero por este menos, este se convierte más. Y ahora también voy a aplicar aquí el seno de ángulo doble, que es 2 seno de x por coseno de x. En esta expresión también, aquí voy a aplicar el seno de ángulo doble, que sería 2 seno de x por coseno de x. Aquí voy a aplicar también el coseno de ángulo doble, que es la resta simplemente, pero por este signo menos, este se vuelve más. Y en la parte del denominador no hay nada que hacer por el momento, por lo cual la voy a seguir copiando tal cual. Una vez ya desarrollado, como ustedes pueden ver aquí, por la identidad pitagórica sabemos que 1 menos coseno cuadrado de x equivale a seno cuadrado de x, más este seno cuadrado de x voy a tener 2 seno cuadrado de x, y aquí lo copio tal cual, más 2 seno de x por coseno de x, menos ahora en este término. Aquí de la misma manera, 1
menos coseno cuadrado de x equivale a seno cuadrado de x, más este seno cuadrado de x, voy a tener 2 seno cuadrado de x. Y esto lo copio tal cual. Como pueden ver aquí, en estas dos expresiones se repite algo, que es el seno de x. Como pueden ver, todas mis expresiones tienen el seno de x, por lo tanto, lo que yo voy a hacer es factorizar ahora el seno de x. Factorizo el seno de x. También voy a factorizar el 2 porque también, si se dan cuenta, se repite en todos mis términos. Entonces factorizo el 2 seno de x. ¿Qué me queda? En esta parte solo me va a quedar coseno de x, y en la parte interior me va a quedar un seno de x porque ya he factorizado 2 seno de x, y en esta parte solo me quedaría coseno de x. Ahora, en esta parte, como he factorizado 2 seno de x, me queda este seno de x, y dentro del paréntesis solo me va a quedar este coseno de x más un seno de x. Bien, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En la parte del denominador no hay nada que hacer por el momento, por tanto lo dejo tal cual. Bien, aquí también podemos observar que se repite 2 seno de x, 2 seno de x, entonces vuelvo a factorizar de ambos términos, que vendría a ser lo siguiente. Y dentro de ese paréntesis, o sea, solo ya voy a tener un paréntesis, y desarrollando a la misma vez, multiplicando, solo me quedaría lo siguiente. Seno de x por coseno de x más coseno cuadrado de x más seno de x por coseno de x menos seno cuadrado de x. Bien, en la parte inferior lo dejo tal cual. Aquí puedo ver que el 2 con el 2 se simplifica. Ahora, ven que se está asemejando esta expresión a la del denominador, por tanto voy a seguir continuando operando. Aquí, en esta parte, lo que voy a tratar es de llevar esta expresión, o mejor dicho, que voy a hacer que se asemeje a esta expresión, para lo cual necesariamente debo convertir el seno de x en función de coseno. Por identidad pitagórica, sé que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno del cuadrado de x, pero como aquí tengo un menos, va a aplicar en ambos casos. Entonces me queda de la siguiente manera. Continúo. Aquí, sumando, tendría coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, 2 coseno cuadrado de x. Esto lo copio como tal. Y el menos 1. Como se han dado cuenta, la parte del numerador con el numerador con el denominador se asemeja. Por tanto, lo simplifico. Y la identidad queda demostrada, que seno de x había sido igual a seno de x.